Hola, bienvenidos y bienvenidas a Podcasts. Hablemos de trabajo social. Un espacio para conocer a trabajadores y trabajadoras sociales de Chile, Latinoamérica y el mundo. Soy Alfonso Barriga González, trabajador social de Valdivia, y quiero invitarlos a pensar, charlar, discutir sobre el trabajo social que nos gusta. Hola. Bienvenidos y bienvenidos. Nuestro cuarto capítulo de Podcasts. La cortina que acaban de escuchar, se me había olvidado presentarla anteriormente, es un tema de un grupo que tuvo mi hermano, se llamó La Quiltra, que voy a dejar abajo en YouTube, en el marcador, para que busquen el tema, porque es muy bonito y es un disco además muy bonito, onda entre los Jaiba e Inti Illimani. Bien, cuarto capítulo ya y tenemos nuestro primer invitado internacional. Nos acompaña desde Bogotá un viejo amigo. Nos conocimos el 2006 en Santiago para el Foro Chileno de Trabajo Social en el marco del Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social. Él es bogotano, trabajador social, hincha de Millonario, por lo cual somos hermanos de colores, porque yo soy de la Universidad de Chile, y un apasionado y un militante del trabajo social crítico que tiene en Colombia, tiene muchos colegas que trabajan en esa línea. Así que sin más preámbulo le damos la bienvenida a Mauricio Sarmiento. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Pocho, ¿cómo estás? Acá estamos. Gracias por aceptar esta invitación a charlar. Muchas gracias a ti por la invitación, por generar estos espacios tan importantes en esos diálogos cotidianos y entre amigos y colegas, y como tú lo dices, entre hinchas hermanos también de eso tan bonito que es el fútbol. Así es. Mauricio, bueno, la idea es un poco charlar y ir conociendo trabajadores sociales chilenos, pero también del mundo, y a través de la voz y de las voces de los colegas ir entendiendo cómo está el trabajo social, que es un trabajo un poquito más largo, pero me parece que también es interesante. Y nada, te pedí esta conversación para abrir un poco la cabeza de la gente que nos escucha y saber cómo está la profesión allá y saber también de tu experiencia. Cuéntame de ti, de dónde eres, dónde estudiaste, en qué universidad estudiaste. Primero, de dónde eres y dónde estudiaste, por ejemplo, en el colegio. ¿En qué colegio estudiaste? Bueno, yo soy de Bogotá, nací acá en Bogotá y casi toda mi vida lo he pasado acá en Bogotá. En lo laboral también, la mayor parte de mi vida ha sido acá en Bogotá, Colombia. Yo estudié en un colegio privado de Bogotá que se llama el Colegio Cafam, donde creo que aprendí muchas de las cosas que ahora intento retomar, que en ese momento uno no lo veía tan importante, pero ahora ese tema de la autonomía, de la libertad, es bien interesante lo que se puede aprender en el colegio. ¿Te marcó eso? Sí, mucho. En ese momento, como digo, no lo entendíamos tanto. Teníamos una profesora que nos lo repetía mucho y pues a esa edad uno lo toma más como un regaño, pero después poder entender lo que significa la autonomía, poder entender esos espacios de tomar decisión, enfrentarse a las decisiones, hacerlo con otros, poder tener otros proyectos que le nutren a uno, son bien importantes. ¿Y cómo eras cuando eras niño? ¿Cómo, por ejemplo, a ti te tocó una infancia en una Colombia dura, ¿no? Sí, aunque uno creo que en ese momento el tema de reflexión desde la infancia no era muy fuerte para mí, el tema social. Tuve una infancia tranquila, mi papá siempre ha sido un gran reflexivo de los temas sociales, de los temas políticos.
siempre ha tenido unas cercanías con las posibilidades de trabajar por la gente y con la gente. Mi mamá era un poco más estricta, más la que organizaba la casa, entonces es una buena combinación para ir aprendiendo. Nos tocó la época de Pablo Escobar, de todo el ejercicio de violencia en la sociedad. De ahí quedan algunos sinsabores de lo que significa la política y cómo eso está permeado por todo el narcotráfico. Pero en ese primer momento donde estábamos, mi infancia estaba más relacionada con el tema del deporte, tanto en el colegio como con los amigos del barrio. Entonces estábamos más centrados primero en jugar fútbol, después ya me pasé al baloncesto, que es una de mis pasiones todavía. Entonces, por ese lado iba más mi infancia que por el lado de buscar cosas de participación o poder plantear cosas o reflexiones. En ese primer momento creo que nunca me vi trabajando en el área social. Me veía más como en el área de las ingenierías y después ya me enamoré de todo lo social. O sea, lo que tú viviste es vida de barrio finalmente en tu infancia, ¿no? Eso de salir a jugar con tus amigos, hacer vida fuera de tu casa, ¿entiendo eso? Sí, todos los días todavía pues tenemos amigos del barrio que son, con ellos lo decimos, esa familia que uno puede elegir. Ya nos conocemos hace 35 años, seguimos compartiendo. Creo que este mundo de la tecnología nos ha permitido a través del WhatsApp ahora tener un grupo con los amigos del barrio con los que todos los días compartimos algo, nos reímos de nosotros, de unos, de los otros. Entonces se ha como fortalecido esa amistad con varias de las personas con las que crecí, con las que todos los días salíamos y nos podían dar las 12 de la noche hablando, escuchando música, aprendiendo. Entonces creo que fue un muy bonito ejercicio para la construcción de la vida como persona. Es bonito eso porque cuando uno hace vida de barrio de esa forma, aprende a reírse con otras personas y, y pasa que son todos iguales, ¿no? Cuando uno está en el barrio, tus amiguitos y tus amiguitas de cuando niños son, tú no sabes muy bien si son pobres o no son pobres, si tienen problemas o no tienen problemas, si tienen capacidad o no tienen capacidad. Hay una como esta sensación de democracia de barrio, ¿no? Como que realmente tú vales por si eres buena persona o no, te reconocen si eres cariñoso o no eres cariñoso, si eres generoso o no. Es bonito vivir esa parte, ¿no? Sí, creo que esas cosas marcan y como te digo, seguimos hablando con los mismos. Éramos un grupo de 7, 8 amigos que todavía tenemos mucho contacto. Habían otros 5 o 6 que ya no son tan cercanos, pero con los que seguimos hablando y como lo dices, de iguales. Claro, uno reconoce que en algún momento algunos tienen unas posibilidades mayores que otras, pero eso no nos distanciaba en nuestra forma de relacionarnos o de ser. Eso en algún momento era una ventaja, donde podíamos ir a comer algo porque siempre estaba disponible, o a ver televisión, en ese momento poder ver los partidos de la NBA, los que tenían la posibilidad de tener cable. Entonces creo que eso lo une a uno. Exacto. Uno después lo analiza y dice, sí, había alguna diferencia, pero en ese momento es una construcción de iguales. Exacto, en donde uno dispone lo que tiene hacia el otro y de repente el que tiene menos dispondrá un pancito rico a los amigos o jugo y el que tendrá la tele con la NBA lo dispondrá a los demás. Cuando, cuando avanzaste en secundaria, digamos, ¿qué carreras tenías vista? O trabajo social ya estaba más o menos seguro? No, yo trabajo social lo terminé viendo en el último año de secundaria. Antes siempre pensé, como lo decía, como por un tema de ingenierías. La ingeniería de sistemas me gustaba mucho,
siempre he sido bueno con los números, entonces era como una primera posibilidad. Después ya hubo un acercamiento a lo social y a lo deportivo, entonces ya estaba la posibilidad de estudiar educación física para ser licenciado en educación física, que esa no se pudo dar. Un acercamiento con la ingeniería ambiental, por lo que significa ese tema social, y ya después con trabajo social. Y, y cuando tomas la decisión, y esta pregunta, yo sé que puede ser rara, pero es interesante. ¿Tú habías conocido alguna vez algún trabajador social o trabajadora social? ¿Tenías una referencia de lo que hacían? ¿O tú creías que eso que ibas a hacer era lo que querías? No, creo que en ese momento en que uno toma la decisión, pues había conocido o tenía en el radar una trabajadora social, que había sido la trabajadora social del colegio, que me había ayudado un montón. Entonces esa era mi referencia, pero literalmente no tenía claro lo que ella hacía, más allá de estar ahí dispuesta siempre a ayudarnos como estudiantes. Y tú, Pero el acercamiento que hice como al pensum académico de trabajo social, y mirar como la diversidad de líneas que se podían tener con el tema de psicoanálisis, de antropología, de sociología, economía, ciencia política, que es como lo que marca ese primer semestre de trabajo social en la Universidad Nacional, que fue donde estudié, fue lo que me hizo tomar la decisión de ingresar. tomas la decisión y entra. ¿Y qué te dijo tu familia? ¿Le pareció bien o no fue, No, no fue tema? en eso yo siempre he sido muy respetuoso. Mi papá me acompañó todo el tiempo, como a analizar, a revisar, a hacer un primer filtro de qué quería, después a revisar eso como los pensums para saber por dónde se podía, qué fortalezas tenía yo y qué me podía brindar la universidad. Entonces ahí se toma la decisión. ¿Y cómo fue en esos años de universidad? ¿Qué recuerdos tienes? Ah, no, ese es un cambio completo de la vida. Creo que ese, así como una parte de la familia que uno puede escoger son los amigos que son de mi barrio. Los otros, la otra tercera parte que compone mi familia son los amigos de la universidad. Y desde el primer semestre creo que tuve un acercamiento a la organización de estudiantes que teníamos en trabajo social, y eso termina haciéndolo a uno enamorarse de la carrera, enamorarse de todos los procesos, conocer otras cosas, ver posibilidades, ampliar como esa mirada que supera solo ir a la clase o lo académico, y construir alrededor de muchas cosas, de poder compartir, del cine, del ajedrez, del ping-pong, del go, obviamente del fútbol, del cual todavía con muchos de ellos nos encontramos o nos encontrábamos antes de este COVID-19, nos encontrábamos todas las semanas a jugar fútbol y compartir y ser más amigos. Y, o sea, a mí me pasó esto y no sé si te pasó a ti, pero en la medida que tú estudias una carrera que realmente te gusta, gira todo en torno a la carrera, ¿no? O sea, porque te gusta tanto, a nosotros nos pasaba, por ejemplo, y si algún amigo escucha este podcast, se va a reír, pero nosotros, por ejemplo, salíamos de la universidad a tomar una cerveza y conversábamos de la clase. Pero no era que éramos, aquí en Chile se dice Mateos a los nerds, una cosa así. Pero no era de nerd, sino que era de que realmente nos gustaba. A ti te pasaba lo mismo? ¿Tenías ese involucramiento con lo que estabas viviendo? Sí, todo el tiempo, creo que eso siempre fue algo que nos marcó, porque los espacios comunes que teníamos, uno con los amigos de mi semestre, con los que entramos en la misma promoción, nos uníamos como a hablar de cosas que nos unían, con ellos nos unió un poco el punk, y obviamente desde el punk la reivindicación social, la
visión distinta de un sistema necesario, el cine, las marchas y las movilizaciones, y con los amigos de otros semestres que son los que más se han mantenido, nos unen temas tan importantes como la organización estudiantil, lo que planteabas de pensarse una línea específica desde el trabajo social, poder escribir y participar en eventos y en encuentros de trabajo social, nuestra propia organización estudiantil y el fútbol también nos atravesó todo el tiempo con los amigos y con las amigas, porque también estaban el equipo de fútbol femenino de trabajo social, que algunos alcanzamos a acompañarlas a sus partidos, a dirigirlas en algún momento, y siempre ahí está la reflexión, lo que dices es cierto, cuando uno sale, cuando se hacían fiestas, terminábamos hablando de muchas bobadas, pero también de muchas cosas de trabajo social. Y ahora sí en la universidad, cuando la carrera te, de cierta forma, te obliga a tener una mirada de lo que está pasando en tu alrededor. ¿Estamos hablando en qué año entraste a la universidad? En 1999. ¿Y, y qué mirada tenías o qué mirada comenzaste a construir de Colombia de este escenario de ser estudiante de trabajo social? Porque claramente estudiar trabajo social te permite o te moviliza a ver las cosas de otra forma. No quiero decir con eso que los compañeros de arquitectura o de geología no tengan capacidad crítica, pero es evidente que cuando uno estudia trabajo social se sensibiliza a ciertas cosas y a otras quizás no tanto. ¿Cómo era ese Mauricio de 18, 19 años que empezaba a mirar Colombia de otra forma? Creo que antes de la universidad había tenido unos acercamientos con esa sensibilidad social, como te lo decía, desde la música, que es otro de los factores que marca todo el tiempo mi vida. ¿Cuáles son esos grupos que tienen unas letras que lo hacen pensar a uno en lo que está pasando, no solo en Colombia, sino en el mundo? Y con el cine, esas dos cosas que fueron dos amigas inseparables durante un semestre completo, marcan como una visión, y ya cuando entra a la universidad, como lo dices, uno empieza a hacer unas lecturas, y esas lecturas que lo forman a uno como profesional también le permiten empezar a analizar esa Colombia necesaria, ¿no? Esa Colombia en la que vivimos, pero también a pensarse una Colombia necesaria, una Colombia que sea más justa, que sea más digna, que reconozca todas sus problemáticas. Creo que en eso también influye mucho la universidad, ¿no? La universidad en la que yo estudié, que fue la Universidad Nacional de Colombia, es una universidad pública que nos permite, y creo que ahí nos permitía encontrarnos, así como lo decías, en el barrio con los amigos desde la diversidad, desde los que tenían unas mejores posibilidades económicas, como los que teníamos otras y moderadas, y unas que eran mucho más fuertes las necesidades, pero encontrarnos desde la amistad, unirnos, hacer cosas, hacer, organizarnos y poder hacer para los encuentros de estudiantes rifas, recolectas, con el fin de que todos fuéramos con unas condiciones iguales. Eso también lo hace pensarse a uno y ver en la práctica distintas realidades que pasan en Colombia. Has mencionado harto el cine. ¿Te recuerdas algunas películas de esa época? No después, pero hasta esa época que te hayan marcado o que te hayan gustado. Las de Truffaut me parecían muy buenas, Fellini, creo que Garaje Olimpo me marcó mucho en algún momento, y creo que es una de las que todavía sigo viendo, La Ley de Herodes, de Luis Estrada. Creo que el cine le abre a uno mucho la visión.
Entonces sí, hay varias que por ahí todavía están, que uno todavía las vuelve a ver. Y obviamente desde ya otra línea que no es tan crítica, pero sí es muy reflexiva, todo lo de Woody Allen, que siempre me ha parecido muy interesante. Y además en esa época, para los que nos están escuchando, los millennials que nos están escuchando, ver cine bueno era difícil, po. Porque no era como ahora que, digamos, para empezar nadie tenía computador con internet. Digamos, para conseguir una película buena tenías que conseguir el VHS. Sí, No, no tenía, ni siquiera estaba el CD, menos el DVD. O sea, era conseguir un VHS, una copia que te la pasen y no necesariamente en un videoclub, digamos. Era difícil conseguir buen cine en esa época. sí, era muy difícil. Acá en Bogotá teníamos 3 o 4 espacios de poder ir a buen cine. Uno que duró mucho tiempo y creo que marcó a mucha gente de que tenemos una mirada distinta fue el Cineclub El Muro, que era un espacio en el centro de la ciudad, relativamente económico, y ya después la Cinemateca Distrital, el Teatro El Parque, el, el Colombo Americano, que también tenía como cine, y bueno, además de esa dificultad que tú cuentas que es real, no tener la posibilidad de tener una película o acceder al alquiler de una película en esa época, era también aprovechar todos esos espacios gratuitos que había de cine, entonces poder ir, entrar, ir solo con lo de el bus, estar en la película y devolverse, tener que caminar a veces, era algo muy bonito. Era bonito, sí, yo coincido contigo. A mí, mis papás, cuando yo era chico, a mí me gustaba mucho el cine y llegó un momento en que ellos no podían, digo, cuando era chico, 10 años, 9 años, 8 años, y llegó un momento en que mi mamá me dijo, mira, no tengo plata para la entrada de los dos, así que vas a ir tú, yo te voy a dejar en el cine y cuando termine la película te voy a pasar a buscar. Y yo después hacía eso, le decía, mamá, quiero ir a ver esa película. Y me iba a dejar. Y después, por lo mismo, que yo tengo la costumbre de ir al cine solo y no me da pena, digamos, no me provoca nada. Y cuando se lo cuento a mis amigos, se me dicen, pero ¿cómo vas a ir solo al cine? Qué triste. Y efectivamente, los que nos gusta el cine, a veces hasta nos gusta ir solos, ¿no? Me alegra saber que somos dos. Hay varias cosas en las que uno no encuentra mucha gente que le guste. Una, eso. También me gusta mucho. No tengo ningún problema con ir a cine solo. Claro, Lo claro, hice mucho obvio, tiempo. obvio. Ir con, Todavía lo sigo haciendo cuando puedo. Ir con alguien es Entonces, entretenido, por supuesto. Por supuesto que es entretenido con un amigo, con una amiga, con pareja, con un grupo de amigos. O sea, por supuesto que es entretenido. Pero parece que a ti también te pasa que si hay una película buena, te cruzas en el centro con el cine, tienes tiempo, tienes la plata, ¿por qué no? Vamos. O un fin de semana que cuando se podía, pero ahora no. Hay una buena película y lo tomas como esas 2 horas o esas 3 horas como un momento para ti, ¿no? Por lo menos eso me pasa a mí. sí, yo creo que disfruto ver películas solo. Ir al cine solo me gusta todavía. A veces lo hago cuando tengo eso, cuando tengo tiempo. Puedo ir solo sin ningún inconveniente, no me siento mal por cómo va solo a cine. Creo que es un ejercicio y un plan muy bonito, Es verdad. que lo ayuda a uno. A veces tiene algunas dificultades con, con la posibilidad de hablar algunos temas que surgen en las películas y uno no tiene con quién porque no lo han visto. En algún momento en la universidad, cuando salió el segundo volumen de Kill Bill de Tarantino, yo fui a verla y era el primero que la veía. Es una película que me pareció muy buena e impactante, y tener la necesidad de llegar a decirle a los amigos como
ya la vio, tiene que verla, necesito hablar con alguien. Eso es como la única dificultad a veces de ir a cine Claro, solo. de ir Pero solo. de resto es un ejercicio maravilloso y Eh, poder ir solo, tranquilo, reflexionarlo, verla. sí. Y en esa época, no sé, yo no sé cómo el sistema colombiano, pero ¿ustedes hacen cuántas prácticas en la universidad? Una, en la nacional, depende cada una de las universidades. Una Pero sola, en la nacional nosotros hacemos práctica un año, pero una el sola, último año. una Sí, sola. una sola. Bueno, Sí, la idea es esa. nosotros en Chile hacemos hasta cuatro, pero No, acá hay universidades que cada 2 semestres pueden hacer una práctica, y, que lo ponen en distintos semestres, pero en la nacional la hacemos una sola. ¿y dónde fue esa práctica? Yo tuve 2 espacios de práctica. Uno, el primero fue con una comunidad indígena, que la hicimos con un gran amigo, con Santiago. Y otro, creo que fue con el centro, el CEPRIF, pero ya no me acuerdo, el centro de prácticas, no me acuerdo, era algo con familia y comunidad. ¿Te marcaron? Fueron como los 2 espacios. El acercamiento al tema de los indígenas. Creo que tuvimos un acercamiento a esas comunidades y muestran otra forma de ver el país desde su propia concepción, que me pareció muy, muy interesante para complementar eso que uno viene haciendo y lo que uno viene planteando de la necesidad de reconocer y de la dignidad y de la justicia. Cuando ya estabas por salir y ya estabas casi eras un trabajador social, ¿cómo, digamos, eras el mismo que habías entrado a la carrera? ¿A- No, ¿Qué tan, qué es tan, qué, otro. pero y qué tan otro eras? Creo que más moderado en temas personales, el más centrado en temas políticos, más con más conocimiento en temas académicos, pero creo que sí era otro, pues completamente distinto al que entró a la universidad. Y tu propia valoración del trabajo social? Por ejemplo, cuando saliste, ¿estabas muy entusiasmado con la carrera? ¿Tenías una mirada más crítica? ¿Estabas decepcionado? Cuando entraste en el mundo laboral, ¿cuál era tu mirada del trabajo social? La mirada siempre fue más cercana al trabajo social comunitario, a ese trabajo con las comunidades. Bueno, yo desde años antes de graduarme tuve la posibilidad de trabajar en algunos barrios de Bogotá por compañeros de trabajo social que estaban en esos espacios y me invitaron a hacer talleres y talleres que estaban alrededor del deporte, pero que también eran una excusa para trabajar con la gente. Creo que desde ahí siempre he visto que hay elementos que le permiten a uno dinamizar los procesos sociales sin que eso signifique hacer la intervención directa. Eso lo hicimos también en la universidad, tuvimos un cineclub, ese cineclub nos permitía, después tuvimos algunos acercamientos como con cosas de audio, de crear video, de los deportes. Entonces mi trabajo siempre ha estado más ligado a esos espacios de construir desde dinámicas o desde dispositivos culturales. Ahí tenía una visión de la necesidad de construcción colectiva, de trabajar con la gente y desde trabajo social antes de graduarme con varios amigos. Bueno, ellos habían tenido un primer acercamiento a toda la línea de Brasil, del trabajo social, y después ya tuvimos un intercambio con Cuba, con Costa Rica, con Argentina, y antes de graduarnos hicimos el primer
Congreso Latinoamericano de Trabajo Social Crítico acá en Bogotá y eso creo que a uno lo marca. ¿Qué es el trabajo social crítico, Mauro? Es, creo que el trabajo social tiene que tener una visión de sociedad, cuál es la sociedad que quiere construir y desde ahí cómo pone en juego todo ese conocimiento teórico para aportarle a la construcción de esa sociedad. Eso significa asumirse desde una posición política, hacer una lectura desde una forma teórica de entenderlo o desde líneas teóricas para entenderlo, para hacer el análisis, para hacer el trabajo con la gente. Y desde ahí creo que el primer Congreso de Trabajo Social Crítico nos mostró distintas líneas de lo crítico que se estaban pensando en América Latina. Y eso nos permite empezar a tener distintos espacios de construcción, pero también muchos espacios de debate y obviamente de organización alrededor del trabajo social. En Colombia la mirada siempre ha sido muy conservadora de los organismos de trabajo social y muchas de las unidades académicas de trabajo social también tienen una línea muy conservadora, no se encuentran muchos docentes, o en esa época no se encontraban muchos docentes con esa línea desde lo crítico en el trabajo social, entonces era algo bien interesante poderlo asumir. Yo leí hoy día o ayer, no me acuerdo, un amigo que hubiera sido amigazo tuyo, un colega, porque además es muy futbolero, y que decía algo así, posteaba algo así en redes sociales como: veo muchos colegas que son pura teoría y que no están en la calle. Y pienso, ¿no? Cuando yo hablo contigo, un tipo que tiene mucha calle, que tiene mucha comunidad, que tiene mucha sed social y barrial en el cuerpo, pero que se para frente a los demás diciendo, bueno, nosotros tenemos que tener un marco teórico para nuestra acción política. ¿Qué, qué le dice a los colegas que a veces entran en esta como suerte de disputa, de esta falsa disputa entre lo teórico y lo práctico? Creo que esa es una de las mayores dificultades que se tiene en el trabajo social y más en el trabajo social que se asume desde una línea teórica crítica que busca una transformación de la sociedad, porque uno no solo se encuentra en la diferencia lo teórico y lo práctico, sino que está atravesado por lo laboral. Entonces, muchas veces eso laboral que nos genera a nosotros esa retribución económica está pensada para mantener las condiciones de la sociedad en la que vivimos. Entonces es un choque aún mayor, esa línea teórica que busca transformar contra esa práctica paga que busca mantener. No es sencilla, creo que hay que hacer un ejercicio todo el tiempo y ahí por eso recuerdo mucho eso que te contaba de la autonomía que debe asumir uno en la vida y que fue una de las grandes enseñanzas del colegio. En todas las acciones que yo decida hacer deben ser coherentes con lo que yo pienso para poder tener un resultado que sea consecuente con lo que yo quiero. Ahí hay una diferencia, creo que una de las cosas que más nos dificulta el tema del trabajo social en lo laboral es que nos conciben solo como los que hacen. Entonces hay que hacer algo el trabajador social, pero no nos piensan o no nos ven mucho como los que reflexionamos y podemos desde ahí proponer. Y también, lo repito, el sistema laboral lo dificulta, porque pensarlo, proponerlo y hacerlo a veces significa no solo seguir la instrucción, sino generar nuevas prácticas o nuevas formas de entenderlo que también tienen unos riesgos laborales. Y ese, claro, uno no puede hacer sin pensar, ¿no? El pensar tiene que ser antes del hacer.
Eh, pero, ¿y cómo lo hacemos con esta multiplicidad de colegas que quizás no tuvieron el acceso a una formación en donde el pensar fuera algo más, no te digo cotidiano, pero mucho más fácil? Quizás la palabra fácil tampoco es la correcta, pero eh, el pensar, el hacer era más integrado. Porque también tenemos en Latinoamérica y seguramente en Colombia formaciones de colegas que son de fábrica, ¿no? O sea, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, y lo teórico y lo reflexivo está como en un mundo aparte. ¿Cómo es responsabilidad de cada colega? ¿Es responsabilidad de la formación? Porque finalmente en esta mixtura que tenemos de trabajadores sociales y de trabajadoras sociales, lamentablemente tenemos trabajo social de mejor y de mayor calidad. Y no me refiero a los espacios laborales mejor o peor pagados, sino que mejor hechos. ¿Qué opinas tú de eso? Creo que esa pregunta es difícil. Uno, porque yo sí asumo que pasa por lo individual. Lo individual es lo que nos permite lo reflexivo. Tenemos muchos espacios y ahora cada vez más formas de reflexionar. Como lo decías hace un rato, también tenemos muchas formas de encontrarnos alrededor de otras cosas. Ahora ver una película es más sencilla y poder desde ahí reflexionar es más sencillo. Acceder a libros que antes era muy difícil y si uno no llegaba a tiempo a la biblioteca ya se habían llevado los pocos que habían, o poder conseguirlos de editoriales. Toda la línea de trabajo social brasilero, conseguirla en Colombia era muy difícil. Ahora muchos lo tienen, muchos se encuentran por internet. Entonces creo que las posibilidades cada vez se amplían más, pero pasa por lo individual, por ese querer, por esa necesidad que se da desde lo individual. Creo que muchos colegas de trabajo social asumen que solo es importante reflexionar lo teórico del trabajo social cuando se está relacionado con la academia. Entonces, si vas a ser docente o si tienes algún proceso académico, te relacionas con la teoría, y si no, es más la relación con la práctica. Creo Eso, que eso es importante porque, y no es absolutamente menor, porque todos debiéramos tener nuestro marco teórico, ¿no? Desde el colega que hace un taller de género en un barrio hasta el investigador de la Universidad de Chile. Pero la necesidad de tener un marco teórico para desenvolvernos y para que tener sentido nuestro trabajo debiera ser de todos y de todas. Y ese marco teórico no necesariamente lo construimos o lo tenemos o lo intentamos hacer. no, creo que ahí que en el proceso uno debería asumir una forma de construir una sociedad. ¿Qué sociedad quiero construir? Desde ahí empezar a revisar cuáles son los conceptos teóricos que me permiten aportar a eso y ponerlos en juego en la práctica. O sea, primero es la meta. Pero Primero es la meta. primero es cuál es la sociedad que quiero construir. Desde ahí ya tengo una revisión, un acercamiento a distintas formas teóricas de entenderlo, metodológicas de hacerlo, y después ya ponerlo en la práctica. Para mí ese es como el orden, y siempre cuando estamos con algunos estudiantes, unas de las reflexiones son esas. ¿Cuál es su posición para que todo lo teórico que usted asume en la universidad tenga un intercambio de saberes y no sea solo esa educación bancaria? No sea solo esa educación en la que le dicen esto es el trabajo social, esto es el trabajo social de familia, de caso, de comunidad, esta es la forma en la que usted tiene que hacer, sino que yo pueda desde ahí también empezar a confrontarme, pero teóricamente a confrontar para poder construir. Y después de eso ya es la práctica. Entonces, es difícil, uno, por lo que te decía, a veces sentimos que lo conceptual solo se da cuando tengo un acercamiento a la academia, pero dos, porque
en la práctica, en el día a día y en eso que decías de los trabajadores sociales que a las 7 de la mañana tienen que salir a reconocer los barrios, a recorrerlos, subirse en el transporte público, pasar una hora, hora y media en el transporte, llegar, desarrollar su actividad laboral, devolverse, llegar a responder por algunas cosas familiares, académicas, por algunos compromisos que también se pueden asumir, pues no tienen mucho el espacio de sentarse y de pensarlo y de reflexionarlo. Y se vuelve una práctica cotidiana que después me hace perder de vista esa posibilidad, porque ni siquiera a veces es una necesidad, sino esa posibilidad de construir y de avanzar. Sí, yo a veces... Ahí sí, las posibilidades organizativas creo que lo mantienen a uno siempre con esa necesidad de estar leyendo, de estar reflexionando con otros. Creo que nosotros con los compañeros de la universidad y después de varias universidades, creo que no pasan 1 o 2 semanas sin que no tengamos un intercambio y poder decir y reflexionar esto de lo que pasa en lo cotidiano, que tiene que ver con lo que nos pasa en trabajo social o cómo tenemos que hacerlo y cómo podemos aportar desde el trabajo social. Desde que te titulaste hasta ahora, te ha tocado viajar harto, ¿no? He tenido la posibilidad de viajar, sí, Sí, por distintos lugares. y esos viajes, qué tan importantes han sido para ti desde el trabajo social? A propósito de, yo le hice esta pregunta a mi primer invitado, y él me decía que lo importante que fue para él, por ejemplo, conocer Bolivia. Y también había ido a Cuba, y yo le decía que a mí me parecía que así como debiera haber más arte en el trabajo social, en la formación, nosotros debiéramos tener como la obligación de viajar, porque nosotros trabajamos con la condición humana, no trabajamos con la condición de las nacionalidades que nos tocó, digamos, en el país que nos tocó. Y, digamos, ampliamos nuestras posibilidades de entender la condición humana cuando viajamos. ¿Qué te aportaron esos viajes? Bueno, primero yo debo reconocer que en la época de estudiante los viajes siempre fueron un incentivo. Pensar que teníamos encuentros de trabajo social en otras ciudades y que teníamos un año para organizarnos, para plantear cosas y ya ir no solo en el plan de asistir al encuentro, sino cómo planteábamos temas al interior del encuentro, pero también esa posibilidad de viajar siempre fue algo que lo moviliza a uno. Después mi primer viaje fue a Cuba, creo que afortunadamente fue a Cuba, porque en ese momento, como te lo contaba, yo trabajaba en algunas comunidades acá y era poder hacer ese comparativo de las condiciones sociales, las posibilidades sociales, las posibilidades que generaba el gobierno cubano contra las acciones que se desarrollaban acá en Colombia y tener una visión mucho más clara de que se necesita otro tipo de Estado y otro tipo de modelo económico. Y después de eso ya poder conocer la experiencia que compartimos con ustedes en Chile, estar en Argentina, en Venezuela, en Brasil. Creo que todo eso lo va llenando a uno como de nuevas posibilidades y de nuevos retos. También hay que reconocer que uno en esos espacios busca gente que tiene como por lo menos la misma línea, una afinidad teórica, política, futbolera también, en los distintos espacios, y eso lo va llenando a uno de más motivos de seguir haciendo. Uno increíble lo que crece, ¿no? Y va entendiendo de que esto del trabajo social es mucho más complejo de lo que te lo presentan. Complejo, pero es complejo por la cantidad de matices.
pero está cruzado por lo humano, en el sentido de que, como dices tú, uno va aprendiendo de personas, de colores, de sonidos, de cosas tan sencillas como la música o como el fútbol o como conversar sobre la cultura popular de un lugar. Finalmente, como que a veces entendemos que el trabajo social no es otra cosa que tomarnos toda la vida para entender a las personas o entender al ser humano. Y eso no se puede hacer solo con libros, po. Se hace también reconociendo este ser humano en Chile, en Brasil, en Argentina, en Medellín, en Cali, en Lima, y es lo grandioso de esta profesión. Yo en ese siempre he sentido de que nosotros debiéramos avanzar en Latinoamérica en puntos en común, porque si hay una profesión que efectivamente podría eh, ejercerse en cualquier parte de Latinoamérica, somos nosotros, po. Porque además, Sí, porque además nosotros debe ser de las pocas profesiones que nuestra malla es media latinoamericanista. Viste que yo creo que los profesores, los pedagogos, en Colombia y en Chile deben tener una malla súper diferente o diferente. En cambio, las mallas de los países de Latinoamérica, yo creo que es más allá de lo legislativo, que por supuesto que es diferente, pero lo demás es como muy parecido. Y eventualmente nosotros podríamos ejercer en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? creo que eso que dices es completamente cierto, esa sensibilidad que uno tiene frente a lo organizativo, a lo comunitario, a lo que pasa. Yo nunca voy a olvidar en esa visita que tuvimos en Chile, haber conocido a Roberto, por ejemplo, y todos los acercamientos que tiene desde la gestión cultural y desde los procesos culturales, todas las charlas que tuvimos con él, contigo, con Paola, con Monse, lo que siguen haciendo. Después estuvimos en Argentina y todavía con Julián, que tiene una murga, la murga de los verdes, y tuvimos también como una afinidad por lo que ellos construyen, lo que hacían desde el stencil, desde la música. Creo que todas esas cosas también le van dando a uno como una forma de entender la acción en el trabajo social y de comprender que hay elementos comunes, como tú lo planteas, que se podrían generar intercambios muy buenos, muy interesantes y que nos podrían fortalecer en estos procesos que además todos los países en este momento necesitamos retomar. Y el 2018 tú te ganaste una beca y te fuiste a España. Sin beca, me gané, ¿Ya? estuve en España con, El con lo que préstamo. había podido trabajar. Ah, perfecto, con la plata que tú mismo juntaste. Sí, Y hiciste, sí, fuiste, entonces desde ahí estuve en Sevilla, ya, estuve en la Universidad Internacional de Andalucía donde somos haciendo, exalumnos. Los dos somos exalumnos de esa universidad. y no lo sabíamos, Mira, y no lo pero sabíamos. tenemos que organizar un viaje a A Sevilla Sevilla, sí. para poder Sí, encontrarnos en el bar de Lola, muy bien. en el Sí, yo quiero ir a ver el Betis también, ¿eh? Yo me hice hincha del Betis. yo iba por el Betis y fui asociado o abonado a la grada Betis Basket, entonces iba siempre a ver el Betis en baloncesto. Ah, mira, a verdad que a ti te gusta el básquetbol. Tú sabes que a mí también me gusta. Yo soy de la ciudad de Chile digamos, más basquetbolizada de Chile, que es Valdivia, donde hemos tenido de los últimos tres campeones, hemos tenido dos, Las Ánimas y Deportivo Valdivia. Oye, ¿y qué tal esa experiencia? ¿Hiciste un posgrado en Derechos Humanos? ¿Qué tal? No, muy interesante porque además es una línea teórica y académica que se une con todo lo que he venido construyendo frente a lo que he venido reflexionando
y obviamente se encuentra uno mucha gente con la que se une. Creo que este podcast lo escuchará seguro mi gran amiga Lucía, que es de Brasil y que tiene también una afinidad muy grande por el tema del cine. Tuvimos un cineclub con ella y con otros compañeros, los diálogos con Jacobo, con Sole, con Silvina. Entonces genera uno muchas cercanías. Hace un par de semanas organizamos también desde acá, desde Colombia, un intercambio con un compañero, con Jesús. Creo que esos espacios en los que uno se encuentra con mucha gente que sigue hablando y sigue nutriéndolo, son muy buenos. Obviamente el deporte también nos atravesaba, jugábamos pádel, hicimos un grupito con el que jugábamos pádel, entonces ahí estaba Matías, Roser. Creo que se generan muchas cercanías desde distintas formas culturales de asumirlo y obviamente desde una línea política o de necesidad de acción que nos une. Porque hacer amistad también es hacer trabajo social, ¿no es cierto? A ver, si uno realmente está comprometido con esta carrera, uno no puede separar tu propia vida de tu proyecto profesional y político. Eh, Ir por la vida haciendo amistad creo que también es hacer trabajo social, ¿no? Creo que uno cuando quiere hacer trabajo social desde una concepción de transformar la sociedad, necesita buscar muchos aliados y muchos aliados de distintas líneas, de distintas profesiones, que tengan distintas acciones. Entonces, de eso afortunadamente he venido encontrando, me he venido fortaleciendo. Esos amigos son los que le permiten a uno todo el tiempo tener más redes para construir. Ahí yo no te he contado que también en Colombia, mientras iba terminando mi carrera de trabajo social, estudié administración pública y ahí también tengo grandes amigos con los que todavía compartimos, discutimos, construimos, tenemos apuestas en común. Hay Carlos, Leo, Lisandro, Diego, Pipe, todos los que se mantienen ahí al lado y con los que uno se encuentra también en lo laboral, ¿no? Porque cuando uno ya sale al mundo laboral se sigue encontrando con esa gente y eso le permite tener puntos de apoyo, generar redes, articular más sencillo y poder avanzar. Claro, y a veces la palabra armar redes a veces es súper vacía. Y la palabra red, ante todo, es intercambio. Yo te doy, o sea, nos damos permanentemente uno con el otro, intercambiamos, compartimos, y eso le da sentido, porque si no, viste que para algunos trabajadores sociales la palabra red es como, mira, voy a hacer una red con esta persona porque me va a dar cosas. Y en realidad el sentido más profundo de la red es un intercambio más nutritivo. Mauro, ¿y en qué estás hoy día laboralmente? ¿Dónde estás trabajando? En este momento estoy trabajando con el distrito, con la alcaldía de Bogotá. Eso me ha permitido tener algunos acercamientos a los temas de participación y de infancia. Y ese es como lo que me mantiene ocupado en el día a día. Trabajar con el distrito, con obviamente llevo un par de años ya trabajando con el distrito desde distintas entidades, pero me mantengo ahí y alrededor del tema de la participación y de la planeación. ¿Y es un trabajo que te gusta? ¿Estás contento? Es un trabajo que me reta. En algunos momentos uno no está contento, uno se estresa por ver que hay muchas cosas que complican desde la burocracia sin necesidad de hacerlo, que el tema en lo organizativo y en lo burocrático muchas veces se dificulta y dificulta el trabajo con la ciudadanía
que muchos de los recursos que podrían llegar directamente a la gente terminan perdiéndose porque hay una terciarización por definiciones administrativas, que hay un sistema también que es este sistema en el que estamos en lo neoliberal, que disminuye las posibilidades de acción, que terciariza. Entonces a veces son muchos retos, pero normalmente me tiene tranquilo y me da la posibilidad de construir y de hacer. Afortunadamente en muchos de esos espacios tengo eso de lo que hablamos ahorita, apoyos, redes de apoyo y confianzas, que creo que es lo más importante para construir desde el trabajo social. Desde que uno pueda tener la confianza y esa autonomía de hacer, de cumplir con lo que le indican sin tener que hacerlo siempre de la forma que se lo indican, sino que está la confianza de construir desde otras maneras, es muy interesante y eso es lo que me mantiene tranquilo. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos en Santiago, estábamos ahí en un bar en Providencia tomándonos un vino con frutillas, me acuerdo. Yo les pregunté a ustedes, tú estabas con una colega que no me acuerdo, Carolina puede ser, ¿no? No, Viviana, Viviana. Yo me acuerdo que les preguntaba cuál era el verdadero Colombia. El Colombia de Shakira, de Montoya, de Falcao, o el de las novelas, o el de los narcotraficantes. eh, y por supuesto que la pregunta era estúpida en el sentido de que eran casi lugares comunes, pero en el fondo lo que quería decirle era cuál es el verdadero Colombia, el que nos llega por la tele o hay uno que no alcanzamos a ver. A propósito de las películas, yo me acuerdo haber visto La Virgen de los Sicarios, por ejemplo. Y antes que esa hubo otra película que no me la acuerdo. vendedora de rosas. La Vendedora de Rosas, que es fuertísima, ¿no? Que es muy fuerte. Eh, pero esas dos películas no estuvieron al acceso del gran público. Y a nosotros nos quedaba, no sé, Betty la Fea, Café con aroma de mujer, nos quedaba El Pibe Valderrama, después Shakira, había una construcción, y por favor, no quiero que te ofendas con eso, pero a veces para afuera había una construcción de hiper alegría, de un Colombia hiper alegre, luminoso y colorido, y, y cuando me tocó ver La Virgen de los Sicarios o La Vendedora de Rosas era absolutamente todo lo contrario. ¿Cuál, cuando tú piensas en Colombia, qué piensas? Creo que son una realidad vista de distintas maneras y vendida de distintas maneras, ¿no? Es cierto que siempre venden a Colombia como una posibilidad, como un paraíso, pero como un paraíso en el que todo se puede comprar, en el que la plata es la que termina haciendo todo. Cuando uno ve las novelas, cuando es La Virgen de los Sicarios, entonces todo se hace por el dinero. Entonces tengo que matar por el dinero. La vendedora de rosas, que su día a día tiene que ver, bueno, aunque tú haces la vendedora de cerillas de Andersen, es como se mueve en el día a día para poder sobrevivir. Entonces tenemos una Colombia que obviamente está marcada por unas grandes desigualdades sociales, por un sistema que cada vez es más injusto con las mayorías, que cada vez excluye más, por un Estado que reconoce menos los derechos, que protege menos a los ciudadanos, pero que nos vende siempre ese mundo comercial feliz. Entonces, mientras nos muestran que cada vez más están muriendo niños por desnutrición o muriendo gente porque no tiene cómo enfrentarse a la fragilidad económica después de esta pandemia, también nos venden que Maluma ha sido 10 veces nominado a un premio internacional,
que James ahora es titular En el en Everton. un equipo inglés, que Jerry Mina, entonces creo que ayer o anteayer una de las noticias de Facebook era, hay un diccionario colombiano ahora en el Everton por lo que hace Jerry Mina y James, y es un complemento, uno no puede negar ni la una ni la otra. Creo que las dos hacen parte de lo que pasa en Colombia. Acá es increíble el tema del fútbol. Puedes estar en la mayor crisis social y si hay un partido de la selección, todos se unen alrededor de la selección. Entonces creo que sí hay cosas que, cómo nos venden, cómo somos. Para mí en ese primer viaje a Cuba fue aterrador cómo en Cuba nos reconocían por Pablo Escobar, por el patrón, ¿no? Entonces, Porque, la sociedad de Pablo Escobar y la visión que tenían de Pablo Escobar como una persona buena que siempre podía hacer cosas muy malas, pero terminaba reconociendo y favoreciendo a su pueblo. Entonces creo que eso también genera una cultura en Colombia de el acceso más sencillo sin, y que eso permita que pasemos por encima de la justicia, por encima de lo ético, por encima de lo colectivo, sino el acceso al bien, el acceso al dinero, sin pensar en el otro, sin reflexionar profundamente sobre el otro, sino pensando que lo único que se necesita es dinero. y además hay un tema que hasta la crisis venezolana era evidente también la cantidad de colombianos que llegaba un momento partían, ¿no? No sé cuántos millones de colombianos hay en el mundo, y ese ir a buscar la vida a otros lados, yo supongo que debe dar cuenta porque no podían dentro del propio Colombia, ¿no? O hay una cultura de llegar y salir. No, es una cultura que está alrededor de, en un primer momento, de ese sueño americano, ¿no? Entonces ir a Estados Unidos a poder recibir, sin importar lo que se hacía, recibir un dinero para poder mandarlo para Colombia y poder tener algunas facilidades en la vida que obviamente el gobierno no te va a garantizar, como el tema de la vivienda, como la posibilidad de que los hijos estudiaran, como poder tener un futuro, una pensión, que a veces es muy contradictorio con lo que nos pasa ahora con los vecinos venezolanos que llegan y terminamos estigmatizándolos, muchas veces satanizándolos, de que vienen acá a quitarnos un poco el discurso de la xenofobia, ¿no? Y el discurso de la... Entonces vienen a quitarnos la plata, vienen a quitarnos la posibilidad de trabajo, Y el discurso de la ellos se lo xenofobia llevan. que ha sufrido muchos colombianos en el mundo. Sí, que además fuimos nosotros también los protagonistas en otros momentos, pero ahí sí somos un país sin memoria en muchas cosas, que actuamos en el día a día ¿Y, y y, eso creo que nos marca. y qué trabajo social necesita este Colombia? Yo creo que necesita un trabajo social comprometido con las transformaciones y comprometido con generar unos cambios culturales en la ciudadanía, que empiece a confiar en su poder, a ejercer su poder, a dejarle de tener miedo a la injusticia, a dejar de creer que todo es así y que ya nada va a cambiar. Creo que esa es una de las cosas que más nos duele en este país y es que se ha perdido un poco la esperanza, se ha perdido esa capacidad de pensarse y de intentar construir cosas distintas y nos movemos en el día a día pensando que ya todo va a seguir así, que lo que hay es que acoplarse al sistema, poder tener su sustento diario y seguir avanzando. Creo que hay que pensarse otra forma, otra sociedad de Colombia, otro sistema para Colombia, que le ha costado a muchos y le ha costado la vida a muchos, que pensarse ese sistema acá es muy perseguido,
que es violentado, que muchas veces, y afortunadamente nosotros ni siquiera hemos estado cerca de eso, pero a muchos les cuesta la vida Sí, de pensar hecho, distinto y la- plantearlo. las noticias que hemos recibido este último año o estos últimos 2 años dan cuenta de la muerte de líderes sociales en Colombia, del asesinato, entre ellos una colega, ¿no? Entiendo, el año pasado, si no me equivoco, y esto le está costando la vida a muchos referentes sociales, a muchos trabajadores sociales y a líderes sociales, y eso es tremendo, ¿no? Sí, que en este último año creo que 4 colegas han perdido la vida. La más nombrada fue Cristina, Sí, sí, me acuerdo. que era, que era además gobernadora de un resguardo indígena, que lo planteó muy claramente cuando decía que, y ya olvidé su frase, pero algo como, si, si hablamos nos quieren callar, y si nos callan nos matan, entonces hay que hablar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, por ese miedo, además un miedo que tiene todo el fundamento de la persecución y de la estigmatización. Se, se prefiere no pensar, no reflexionar, no proponer, sino vivir en ese cotidiano, en ese día a día. Pero necesitamos seguir construyendo, y necesitamos seguir construyendo posibilidades desde el trabajo social, posibilidades desde el organizativo, posibilidades con las comunidades, con otros colegas de otras profesiones que tienen también visiones de sociedad que nos van a sumar. Entonces creo que ahí a veces también tenemos que alejarnos de esa necesidad que nos han vendido de la exclusividad del trabajo social. Entonces, solo nosotros los trabajadores sociales deberíamos hacer esto, solo necesitamos marcar nuestro territorio en el campo laboral y empezar a buscar cuáles son esas formas de construir con el otro que nos permitan transformar la sociedad. En Colombia ser trabajador social te puede costar la vida, ¿no? Sí, uh, por lo menos muchos han tenido amenazas cuando tú generas reflexiones que tocan fibras del poder y del poder económico. Y cuando hablo del poder económico, no solo son los grandes poderes económicos, sino también poderes económicos pequeños en los barrios, en las comunidades, en las comunas, que tocarlos también tiene una sensibilidad y unos riesgos para los trabajadores sociales. Y bueno, tangencialmente tocas el tema de la violencia. Yo me acuerdo que el año pasado, después del estallido social, en Colombia también hubo movilizaciones sociales, ¿cierto? Sí, a partir del 21 de noviembre creo que es una de las movilizaciones más fuertes que se dio y se mantuvo. Creo que estuvimos en casi 2 meses en las calles, y desde ahí aportando también desde el trabajo social con cosas tan fuertes como lo que pasó con un estudiante de secundaria que fue asesinado por un policía, y cómo tener que reivindicar esos temas, porque obviamente eso también le genera miedo a la gente, y no solo al profesional sino a sus familias. Claro, y ahí debe ser mucho más complejo, por ejemplo, plantearse el derecho a la protesta, cuáles son los límites de la violencia o la vehemencia a la hora de protestar, por ejemplo, plantear ante la sociedad miradas más progresistas digamos, por decir conservador desde la izquierda, cómo plantearte como una persona de izquierda en un país como Colombia, y el miedo seguramente fundado además, no porque sea cierto, sino porque se lo han construido respecto a transformaciones más profundas. Debe ser complejo, ¿no? Es muy difícil en la sociedad en general, en la academia en específico de trabajo social, porque además la estigmatización frente al pensamiento crítico en trabajo social es muy fuerte desde la propia academia y desde los propios organismos. En esta Estigmatización. última época,
Sí, claro, en esta última época hemos estado y estamos en este momento en un proceso frente a la legitimidad que tienen las acciones de los organismos de trabajo social y lo que han salido a decir algunos representantes actuales o anteriores de los organismos es que son grupos que aprovechan el momento, que lo que quieren es construir una visión única desde lo crítico, que no quieren reconocer la diversidad ni los procesos que se dan. Entonces, obviamente, eso repercute en la visión que tienen otros de la construcción. Nosotros hemos estado en algunos momentos desde trabajo social crítico. Yo ahora estoy desde la Asociación de Egresados de Trabajo Social de Bogotá, desde la Federación Colombiana, pero también desde la red de organizaciones de trabajo social de Colombia. Y lo único que se hace para deslegitimar la acción de pensarse una horizontalidad en lo organizativo es nombrar lo crítico como una línea casi satanizada, que lo que único que quiere es imponer una única visión, una única forma. Entonces termina impactando en la visión que tienen otros trabajadores sociales y haciendo que la organización sea más difícil. ¿Alguna intelectual o pensadora del trabajo social a seguir, contemporánea o pensador? Alguien que tú me digas, mira, Pocho, lee esto de este colega porque está diciendo cosas interesantes. Colombia está generando intelectuales interesantes en trabajo social. Creo que la visión o la construcción teórica de trabajo social desde lo individual en Colombia, yo no la veo o no sé qué texto podría referenciarte, pero hay textos importantes que han surgido. Robert Salamanca con Marisol, que está en Brasil, hicieron un texto muy interesante sobre el trabajo social. En este momento, René Beltrán, Nora Guevara, Ricardo Plaza, están haciendo una investigación también sobre la historia de trabajo social en Colombia, que es muy interesante. Obviamente mucha gente que viene escribiendo desde Brasil y desde Argentina, que tienen textos que nos permiten reflexionar sobre el quehacer, sobre el sistema en el que estamos y desde ahí analizar esa realidad en la que vivimos, en la que vive también la gente con la que trabajamos. Creo que son como referencias que uno no debe perder de vista. Y como te decía, ahora es más fácil tanto la publicación como el acceso a esos textos. ¿Cuándo es el Día de los Trabajadores Sociales en Colombia? El 22 de octubre. Esta semana. Esta semana, Sí, ¿cierto? el 22 de octubre. ¿Y cómo lo celebran? Esta semana. ¿Es tema de celebración? Porque te cuento que nosotros por lo menos acá es una fecha ineludible de celebración. Sí o sí hacemos algo. ¿Ustedes cómo lo celebran? ¿O es un día más, no? No, acá creo que ese día, pues bueno, es reconocido y a través de las redes se socializa y se viraliza el tema del Día del Trabajador Social. Entonces muchos hacen reconocimiento al trabajo que se hace desde el trabajo social. Los organismos de trabajo social todos los años organizan un evento de reconocimiento a lo que se hace, planteamiento como de algunas necesidades. Este año va a estar Carballeda en el evento que realiza el Consejo Nacional de Trabajo Social, pero y creo que una de las cosas que nos ha facilitado esta pandemia es el reconocer nuevas formas de encuentro desde la virtualidad. Nosotros con la organización o en su momento con Trabajo Social Crítico y ahora con la Asociación de Egresados, que son dos líneas distintas, pero siempre fortaleciendo lo organizativo. Ahora con la Asociación de Egresados organizamos siempre algún conversatorio, un encuentro con un vinito para compartir, volvernos a encontrar con los amigos. Este año lo haremos desde lo virtual. Esta semana
hay muchas actividades desde muchas universidades y colectivos, pero sí, siempre se hace un ejercicio y este año lo reflexivo desde lo virtual creo que va a ser más fuerte. Mauricio, como para ir terminando, te voy a hacer algunas preguntas más breves y te voy a pedir respuestas también así más rápidas. ¿Lo mejor de ser trabajador social? Trabajar con la gente, ¿Lo más difícil de ser trabajador social? reconocer que el Estado dificulta muchas cosas que podrían ser fáciles. Un lindo momento en tus años de ejercicio. Encontrarse con jóvenes y después ver que han tenido una fortaleza en la construcción y en lo organizativo. Un momento difícil en estos años de ejercicio profesional. Creo que los momentos de choque con la institucionalidad y que terminan siendo una crítica a lo que uno puede ser como persona. ¿Para qué sirve el trabajo social, Mauricio? Para transformar. Si no sirve para transformar, no sirve. No sería un verdadero trabajo social. Oye, Mauro, te agradezco mucho este rato de charla. Espero que lo hayas pasado bien también. Recorrimos un poco tu trayectoria, eh, digamos tus ideas respecto al trabajo social. También nos diste una pincelada respecto a Colombia, a esta Colombia que, como dijiste tú, tratan de vender de una forma, pero que tiene otra realidad. Eh, Además, estás involucrado en orgánicas de trabajo social que podrían llegar a tener algún impacto continental. Yo te insto a que desde Colombia puedan seguir siendo referencia como para eso. A propósito de la charla que tuvimos ayer sobre las regulaciones, yo creo que es un tema, debiera ser un tema colectivo en Latinoamérica y la charla de ayer podría ser un buen puntapié. Nada, te quiero agradecer por tus conceptos, tu claridad, porque además dentro de tus conceptos hay mucha consecuencia. Lo que dices efectivamente es lo que piensas y lo que haces. Y eso siempre es muy revelador, es muy refrescante y es una referencia también para todos nosotros. Así que nada, te agradezco este tiempo, estos momentos de conversación y no sé si quieres decir algunas palabras como para cerrar. No, muchas gracias a ti, Pocho, por la invitación. Obviamente es la primera vez que hago como un recorrido rápido por mi vida y eso genera muchas emociones. Muy bonito este espacio. Creo que lo nutre a uno en la reflexión, en ver lo que ha podido hacer y cómo ha podido cambiar. Gracias por las palabras de seguir trabajando, de seguir construyendo. Como lo decías, hace 14 años nos encontramos. Espero que sigan siendo muchos años más de poder encontrarnos, de intercambiar, de vernos, de poder ir a fútbol, tomarnos una buena cerveza, una buena comida, invitar a todos a unirse, ¿no? Creo que eso que decías hace un rato es importante y es cómo hacer amigos y hacer amigos que le permitan a uno tejer redes de verdad y no construirlas desde lo teórico o desde la necesidad contractual. Creo que hacer amigos le permite a uno tener el espacio que tuvimos ayer, el que tenemos hoy, que espero que se sigan repitiendo y se multipliquen. Podamos contar con otras personas, que mis amigos puedan ayudarte en espacios como esto, que las personas que conoces, la persona que me dijiste hace un rato que es futbolero y trabajador social, también poder conocerlo, intercambiar y fortalecernos. Muchas gracias. Bueno, este ha sido el cuarto capítulo de podcast. Tuvimos a Mauricio Sarmiento desde Bogotá. Le agradecemos a Mauricio por su tiempo, por su buena onda y les deseamos lo mejor desde acá de Chile. Estoy seguro que vamos a seguir teniendo noticias de él porque es un apasionado del trabajo social, pero por sobre todo
es un apasionado de el colectivo de los trabajadores sociales y tiene una mirada no solo nacional, sino que latinoamericana. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Mauro. Gracias, Pucho. Todos bienvenidos por acá, por Colombia. Esto fue Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.